Bueno, yo les quiero contar, mi charla se llama Apología de los Eclipses porque quiero hacer justamente eso, elogiar algo tan curioso, algo tan curiosamente elogiable como que algo se interponga, que queremos ver algo y algo se pone en el medio y no nos lo permite ver. Pareciera que eso que no es algo bueno, que no es algo de lo cual se puede sacar nada positivo, y voy a tratar de mostrar que todo lo contrario, los eclipses nos permiten ver muchas cosas que no podríamos ver o sería mucho más difícil de ver si no estuvieran los eclipses. Este es un año muy oportuno para contar esto por varias razones. Una de ellas, que probablemente todos tienen en la cabeza, es que el 2 de julio de este año va a haber un eclipse total de Sol y se va a poder ver en Antofagasta, aunque en Antofagasta se va a ver un 86% el eclipse aproximadamente. Si quieren verlo, les recomiendo que ya vayan reservando para ir esos días a La Serena, Coquimbo, en esa zona se va a ver, el eclipse va a ser total. Y quiero remarcar el hecho de que somos capaces de saber con anticipación, como ven en la transparencia, la hora exacta a la que empieza, la hora exacta a la que termina, y todo el proceso que se sigue en el cielo. Y la razón por la cual sabemos esto tiene que ver con Newton, voy a contarlo dentro de un rato, pero es muy interesante pensar en que uno puede predecir desde mucho tiempo antes que esto va a ocurrir y hasta un par de días antes no puede saber si va a estar nublado o no para poder verlo. O sea, hay partes de la física que son mucho más predecibles que otras. Como bien sabemos, por el servicio meteorológico, no sé en Chile, pero en España le pifia unas cuantas veces. Bueno, un eclipse es simplemente que algo se interponga delante de otra cosa y lo deje en su sombra. Ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo está detrás de la sombra de Messi, es una tragedia para él, me imagino, pero bueno, en ese caso quizás no es exactamente el mismo caso que voy a contar yo, porque ahí quizás los dos brillan, son dos estrellas que brillan y hay una que brilla más que la otra. Lo habitual es que haya una estrella, la nuestra, el Sol, que brilla y algo que se interpone en el medio. Bueno, lo único que tenemos en el barrio para interponerse en el medio es la Luna, entonces habitualmente bueno, no es lo único, vamos a ver más adelante, pero es lo único que produce un eclipse total. Entonces la estructura del eclipse es muy sencilla, la pueden ver ahí, o sea, simplemente la Luna se interpone entre el Sol y nosotros, y el eclipse no es más que la sombra de la Luna en la Tierra. Entonces, si se fijan los rayos, si prolongan los rayos del Sol, van a ver que hay una zona totalmente oscura, que es la zona que se llama umbra. Por ejemplo, en Coquimbo y La Serena van a estar en la umbra del eclipse. Ahí se hace de noche, durante aproximadamente, este eclipse va a durar 2 minutos y 14 segundos, puede llegar a durar hasta 7 minutos, o incluso puede durar mucho menos, puede haber eclipses totales en los cuales no son totales. Ahora voy a contar un poquito por qué es eso. Luego hay una zona mucho más amplia en la cual va a caer Antofagasta, que es la zona de penumbra, en la cual se ensombrece un poco, la luz va a cambiar ese día, pero no va a hacerse de noche. Y bueno, simplemente uno puede, hoy en día es muy fácil con computadores, poner la posición del Sol, la posición de la Luna, la posición de la Tierra y ver exactamente cómo evoluciona todo el sistema, que es complicado, ¿no? La Tierra rota, la Luna está rotando alrededor de la Tierra, el Sol, todo se está moviendo. Pero uno puede simularlo en una computadora y, por ejemplo, ver que lo que va a pasar el 2 de julio va a ser lo que ven acá. Esta zona es la zona de la umbra, la zona oscurita del medio, y como van a ver, la umbra va avanzando hacia Chile, mientras la noche avanza hacia la izquierda. Entonces en Chile va a ser son bastante afortunados este año porque todo el eclipse se va a producir de día, entonces uno lo va a poder ver. Por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, si vieron la simulación anterior, la parte final del eclipse ocurre ya cuando el Sol se puso detrás del horizonte, por lo tanto uno no lo puede ver. Así que aquí se va a poder ver completo. De hecho, uno puede, normalmente esta recta que está acá, bueno, esta curva puede llegar a tener unos 15.000 kilómetros de largo y la parte de umbra tiene unos 150 kilómetros de ancho. O sea, esa es la parte en la cual se hace de noche. Fíjense que uno puede hoy incluso simular, esto es el observatorio de La Silla, y uno puede ver exactamente cómo se va a ver ese día el eclipse, en cada momento en el que se produce, y en qué lugar se produce exactamente la totalidad del eclipse. Esto va a ser muy importante para los descubrimientos científicos. Acuérdense que yo quiero transmitirles el disfrute de ver un eclipse. Por supuesto, si es un eclipse del Sol, mejor cubrirse los ojos, porque la luz solar tiene componentes que no vemos, que es lo que se llama la luz ultravioleta, que es dañina para la vista, dañina para todo, para los tejidos en general. Pero bueno,
quiero tratar de ver qué conclusiones podemos sacar de los eclipses. Entonces, como estoy hablando de mirar el cielo, empecemos por el principio, por Galileo. Bueno, ahora después me voy a ir un poco más atrás del principio, pero Galileo inventó el telescopio. En 1609, hace 410 años, observó por el telescopio, encontró sorpresas en el cielo, que había cosas que no eran como nos contaban, ¿no? Que Saturno y Júpiter tenían lunas, que nuestra propia luna tiene cráteres, cosa que uno casi puede ver a ojo, pero los textos decían que eso no era así, por lo tanto la gente atribuía lo que se veía a bueno, un efecto visual, pero que no correspondía a la realidad. Galileo vio que correspondía a la realidad. Y la historia de la astronomía, ¿no? Chile es el país quizás puntero, no, quizás no, es el país puntero en este tema, con lo cual es el lugar en el cual me resulta fácil convencerlos de que la historia de la astronomía desde Galileo hasta hoy ha sido espectacular, 410 años de observaciones del cielo, cada vez más lejos, cada vez más con más definición. Por ejemplo, para sintetizar el punto final de ese recorrido, déjenme mostrarles esta imagen del telescopio Hubble. Esta imagen son 5.500 galaxias, que más o menos, digamos, la imagen es de cuando el universo tenía un 5% de la edad actual, o sea, unos 700 millones de años. Y unos, dije, sí, 700 millones de años. Y lo curioso es que toda esta imagen que ven acá, que son, como dije, 5.500 galaxias, si ustedes van a la playa y agarran un grano de arena y extienden el brazo y ponen el grano de arena entre los dedos, toda esa parte del cielo que acaban de ver acá está detrás del grano de arena, estaría eclipsada por el grano de arena. Eso da una imagen muy, muy clara de lo enorme que es el universo, de la enorme cantidad de galaxias que tiene. Si solo detrás de un grano de arena y todas estas, imagínense cuando uno extiende a toda la esfera celeste que nos rodea. La imagen del grano de arena me permite entrar entonces ahora sí en el tema de los eclipses. ¿Qué pasa si tenemos algo que emite luz y lo tapamos? En nuestro caso, los eclipses nos vienen dados, no es que nosotros lo elijamos o no lo elijamos, la luna se pone cada tanto en el sitio en el cual tapa el sol, que lo queramos o no lo queramos. Les voy a ir contando un poco la historia, pero como todos somos ciudadanos del siglo XXI, ya algunas cosas de estas las han visto. Ustedes saben que cuando la luna tapa el sol, si uno hace una fotografía de precisión, uno ve que aparecen muchísimas cosas que no se pueden ver si no está la luna, porque el sol es tan brillante que no permite verlas. Muchas estructuras, por ejemplo, aparece lo que se llama la corona solar. La corona solar es, bueno, el nombre corona viene más o menos de lo que creo que se ve en la foto, parece como si fuera justamente una corona o una cabellera enorme del sol. Fíjense que el sol es enorme y la corona se extiende una distancia que es casi como el propio sol. Pero si uno mira con más cuidado ve que hay otras cosas. Por ejemplo, aparecen estas prominencias solares, las tormentas solares. Aparecen a veces estos efectos muy, muy lindos que cuando los que vayan a Coquimbo La Serena seguramente lo podrán ver. Cuando el sol está a punto de volver a aparecer detrás de la luna, se producen estos efectos que se llaman efectos de anillo de diamantes, porque se produce un brillo muy, muy intenso en un punto. Y luego hay toda una zona que se llama la cromosfera, que si uno la mira con cuidado, uno ve que tiene luz con múltiples colores, la cromosfera, y su estudio dio lugar a un montón de descubrimientos que voy a contar en un rato. Ahora, la luna da vueltas alrededor de la Tierra, y nosotros vemos la fase de la luna, vemos que la luna pasa de ser de luna nueva a luna llena y vuelve a ser luna nueva, una vez casi por mes, cada 28 días. Y entonces, ingenuamente uno pensaría que debería haber un eclipse de sol por mes, porque cuando la luna está, cuando es luna nueva, la luna está oscura, porque el sol la está iluminando del otro lado, entonces, ¿por qué no vemos un eclipse una vez por mes? Que es lo que parecería sensato. Vamos a ver que la razón es muy simple, o sea, lo que pareciera, la luz del sol viene de la izquierda, y pareciera que cada vez que acaben las fases de la luna, cada vez que hay luna nueva, la luna está aquí atrás. ¿Por qué no hay un eclipse? Lo que ocurre es que, como van a ver un ratito, la órbita de la luna no está en el mismo plano que la de la Tierra. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que la luna normalmente pasa por debajo o por arriba del plano de la Tierra. ¿Y el sol? Entonces, digamos, para que haya un eclipse tiene que estar en línea, ¿no? los tres astros. Cuando el sol pasa, por supuesto que también existe el eclipse de luna, en el cual la Tierra es la que se interpone entre el sol y la luna, oscureciendo la luna.
Y es muy interesante el eclipse de luna, vamos a contar algunas cosas, pero una de las que uno ve, si uno hace una secuencia de fotos, estas fotos son de Daniel López, que es un muy prestigioso astrofotógrafo en las Islas Canarias, uno puede ver que esto es una secuencia de fotos, ¿no? Cuando la Tierra se va interponiendo, va oscureciendo la luna, pero cuando la oscurece completamente la luna se pone roja. Y la razón se vio en el video anterior, que espero que hayan visto, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, la luz del Sol pasa tangente a la atmósfera, y entonces uno puede ver que la luz de color azul es la luz que se difracta en la atmósfera, y por eso vemos el cielo azul, pero la luz roja pasa de largo. Por eso los atardeceres son rojos. Entonces, la luz de la Luna en un eclipse de luna es como una especie de luz de atardecer, y por eso la Luna se ve roja. Bueno, ¿qué podemos aprender de los eclipses? O sea, por supuesto que son un espectáculo muy, muy fascinante y bello, pero además, ¿qué podemos aprender? Es increíble, yo espero que aprecien, les voy a contar unas cuantas cosas que podemos aprender, desde observaciones hechas por los antiguos griegos, que yo creo que van a producir admiración, al menos a mí me la producen por el ingenio. Por el ingenio, en una época, estamos hablando de hace 2300, 2400 años, y luego vamos a ver aplicaciones más recientes que son muy espectaculares, también con un enorme ingenio, pero más sofisticadas, por así decirlo. La de los griegos son simplemente de alguien que se pone a pensar con elementos muy, muy sencillos. Por ejemplo, fíjense que esto es un eclipse de luna, cuando todavía no es total, ¿no? Cuando todavía está en una fase previa que la luna se ponga roja. Pues los griegos observaron, si ustedes miran esta imagen, ¿alguien se atrevería a decir algo que le llame la atención a esta imagen y que le permita usarlo para sacar alguna conclusión sobre, por ejemplo, sobre el tamaño de la Luna? Fíjense que uno puede ver acá, no sé si hay terraplanistas en la sala, pero se van a llevar un disgusto con esto, porque lo que ven acá es la sombra de la Tierra, que no parece muy plana, que digamos. Pero no solo no parece muy plana, sino que además claramente es un disco que, si bien es muy grande, entonces se me sale de la transparencia, bueno, yo lo puedo completar y puedo ver qué tamaño tiene el disco de la Tierra comparado con el disco de la Luna. De hecho, les muestro un dibujito un poco más fome, pero bueno, es un dibujito. Lo que uno puede ver es que el tamaño del disco terrestre, comparado con el disco de la Luna, es aproximadamente entre 2,5, 2,6 veces el tamaño del disco lunar. Entonces, eso no es suficiente todavía para decir cuál es el tamaño de la Luna, pero esta observación, para darles una idea, digamos, esta la hizo Aristarco de Samos, que fue quien hizo muchas de estas observaciones, hace 2300 años. Antes del resultado, que por acá está el profesor Gomberov, que midió ayer el radio de la Tierra con el experimento de Eratóstenes. Esto es anterior a Eratóstenes, o sea, todavía no se sabía el tamaño de la Tierra. Es unos 30 años antes que Eratóstenes. Ahora, el propio Aristarco se dio cuenta de que esto no quiere decir que la Tierra sea 2,5 veces la Luna, sino que en realidad la cosa es un poco más complicada, porque la Luna está del otro lado, digamos, cuando se produce el eclipse lunar, la Luna está de este lado. Entonces, los rayos del Sol, que siguen líneas rectas, en realidad el tamaño de 2,5 lunas es un poco menor que el de la Tierra. Y si uno juega con un poquitito de trigonometría, que no es muy complicada, y uno se acuerda que el eclipse de luna tapa el Sol completamente, y además no le sobra nada, es casi exacto el mismo tamaño el disco de la Luna que el del Sol. Si fuera mucho más grande el disco de la Luna que el del Sol, durarían mucho más los eclipses, y si fuera mucho más pequeño, no habría eclipses totales. Entonces esto es bastante justo, por lo tanto es una buena aproximación suponer que la Luna tapa exactamente el disco del Sol. Y entonces si uno tiene en cuenta que aquí estoy del otro lado, digamos en el dibujo abajo estoy del otro lado, uno puede acomodar las lunas para completar y ver que en línea recta acá lo que habría sería 3,5 lunas. Conclusión, la Luna debería ser 3,5 veces más chica que la Tierra. Eratóstenes midió el tamaño de la Tierra, y eso daría 3.640 kilómetros con los datos de Eratóstenes. La medida actual de la Luna es 3.474 kilómetros, o sea que es impresionante, porque uno puede, un cuerpo que está lejos, que verdaderamente parece pequeño en el cielo, sabemos que es grande, pero parece pequeño porque está lejos, pero poder saber exactamente su tamaño con estos argumentos tan sencillos es bastante espectacular. Uno puede saber inmediatamente a qué distancia está la Luna. Una vez que uno sabe el tamaño de la Luna, es trivial saber a qué distancia está la Luna. Y fíjense que es tan trivial como esto. Agarro una moneda y cubro la Luna. Hago un eclipse total de Luna con la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Hay
un pequeño recordatorio de algo que creo que todos han visto, pero se los recuerdo. Cuando yo tengo dos triángulos, lo que se llaman dos triángulos equivalentes, digamos, imagínense, esta es la luna, esta es la moneda y este es mi ojo. Entonces, el rayo de luz que va desde la punta de arriba de la luna hasta mi ojo, toca la punta de arriba de la moneda, porque justo pongo la moneda para que la tape exactamente. Y lo mismo con el de abajo. Entonces, este triángulo que está acá y este triángulo grandote que está acá son lo que se llama equivalentes. Eso quiere decir que cualquier división que uno haga de los lados tiene que dar lo mismo. Entonces, en otras palabras, da lo mismo la distancia a la luna dividida esta distancia que el radio de la luna dividido el radio de la moneda. Pero fíjense que si yo hago el experimento y pongo la moneda y tapo la luna, la distancia de mi ojo a la moneda la mido con una regla, el radio de la moneda lo mido con una regla, el radio de la luna ya lo mostré antes, por lo tanto puedo derivar la distancia a la luna. Y si uno hace el cálculo da unos 400.000 kilómetros con los números anteriores, y en realidad la luna describe una órbita elíptica, o sea que no tiene una distancia fija, pero para darles una idea de lo buena aproximación que es esto, los números son, la luna está entre 356.000 kilómetros y 406.000 kilómetros de nosotros. Así que 400.000 kilómetros están muy bien. Fíjense que la distancia de la luna cambia bastante a nosotros, por el tema de que describe una órbita elíptica, y eso hace que, lo que yo mencioné hace un rato pero no expliqué, por qué hay veces que no hay eclipses totales. Hay veces que la luna se interpone delante del sol, pero se ve un anillo de fuego, un anillo de sol alrededor, y la luna no alcanza a tapar. ¿Por qué? Porque imagínense que la luna tapa justo el sol. Si la luna se aleja un poquito, ya deja de taparlo. Y como la luna puede estar tiene un rango de distancias variable respecto a la Tierra, a veces está mucho más lejos de la Tierra que otras. Entonces, cuando un eclipse total nos toca con la luna muy cerca de la Tierra, el eclipse total es largo, dura mucho. ¿Cuánto es mucho? Puede llegar a durar un poco más de 7 minutos. El eclipse de ahora, de este año, va a durar 2 minutos 14 segundos, lo que no está mal, pero quiere decir que la luna está en una posición intermedia entre la más cercana y la más lejana. Fíjense que esto de usar la moneda para medir la distancia a la luna nos podría hacer pensar que la luna es la moneda que usamos para medir la distancia al sol, ¿no? O sea, cuando la luna está puesta ahí tapándonos el sol, podemos pensar que el dibujo es el mismo, solamente que esta es la luna y este es el sol. Pero para poder medir la distancia al sol o el radio del sol necesitamos saber uno de los dos. No podemos conocer los dos al mismo tiempo. Lo primero que se conoció fue la distancia al sol, aunque el cálculo no fue bueno, o sea, no dio muy bien, pero bueno, es increíble que alguien lo haya podido hacer. ¿Quién pudo ser que lo hizo? Aristarco. Aristarco no le temblaba el pulso a la hora de encarar este tipo de problemas, y lo que hizo Aristarco fue darse cuenta de que cuando la luna está en el cuarto creciente o cuarto menguante, en principio está en los dos lados, acá está muy exagerado este dibujo, pero se supone que aquí está en luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Por lo tanto, este ángulo que está acá debería ser casi 90 grados. Pero no pueden ser los dos ángulos 90 grados porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, la única forma de que esto sea un triángulo, la única forma de que esto que está aquí sea un triángulo, es que esto sea un poquito menor que 90 grados. Estoy diciendo mal, esto es 90 grados, pero lo que tiene que ser un poquito menor de 90 grados es esto que está aquí. Este ángulo que está aquí es muy pequeño, es muy difícil de medir porque el ángulo es muy pequeño. Entonces Aristarco lo midió como pudo, de hecho no sé cómo lo midió, y le dio una distancia de la Tierra al Sol de 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna, o sea, unos 8 millones de kilómetros. La distancia de 150 millones de kilómetros, o sea que se equivocó por mucho, pero le acertó en el orden, digamos, en que eran millones de kilómetros, ni miles ni billones, sino millones de kilómetros. Lo que uno sí puede estar seguro es que el hecho de que el eclipse de Sol sea tan perfecto quiere decir que la distancia de la Tierra al Sol dividido la distancia de la Tierra a la Luna es igual que el radio del Sol dividido el radio de la Luna. Eso sí que es una conclusión que uno puede sacar sin mucho temor a equivocarse. Y ahora voy a volver a los eclipses, pero déjenme comentar simplemente que solo para que vean hasta dónde uno puede llegar con puro ingenio, mucho más adelante, los astrónomos se dieron cuenta de que uno podía, si uno ya conoce la distancia de la Tierra al Sol, que se pudo conocer, luego se pudo corregir esto de Aristarco con otras observaciones, si uno ya conoce la distancia de la Tierra al Sol, uno puede medir la posición de estrellas en el cielo, en marzo y en septiembre, cuando la Tierra está en los dos extremos de la órbita, y entonces se forma de vuelta un triángulo
y una estrella cercana, una estrella que sea relativamente cercana, uno la puede ver cuando está aquí, la ve respecto del fondo de estrellas que están mucho más lejos, que parecen quietos, uno ve la estrella en una posición distinta a la que la ve 6 meses después. Entonces, de esta manera uno puede calcular distancia a estrellas, como hizo Bessel, por ejemplo, en el siglo XIX. Bueno, déjeme... por supuesto que los eclipses, digamos, los seres humanos sabemos que hay eclipses desde que nos pusimos en 2 pies, o quizás hasta desde antes. Y los eclipses, claro, como casi todas las civilizaciones antiguas veían que aquellos astros que se movían, si algo se mueve es porque tiene voluntad, por lo tanto eran dioses. Entonces, el eclipse producía mucho, mucho temor, porque era, digamos, imagínense cuando se produce un eclipse, si uno no sabe qué está ocurriendo, uno cree que es el fin del mundo, digamos, y luego respira aliviado 2 minutos después cuando reaparece el sol. Pero si uno no sabe por qué se produce eso, es muy normal pensar que el sol está desapareciendo porque yo he hecho algo malo, o yo o los de mi pueblo han hecho algo malo, y 2 minutos después nos perdonó Dios porque, bueno, porque todos, obviamente esos 2 minutos de oscuridad, todos juramos que nunca más lo vamos a volver a hacer, aquello que hayamos hecho antes, ¿no? Entonces, el conocimiento de los eclipses nos permitió saber que, bueno, que no había ningún capricho de ningún ser supremo, sino que son solamente astros que se mueven y que se hacen sombra a veces unos a otros. Hay historias muy, muy interesantes con en el uso del conocimiento o en el abuso del conocimiento cuando hay alguien que no conoce. Y Colón era un excelente navegante y tenía todas las cartas de eclipses lunares. Los eclipses lunares se pueden estudiar muy bien, incluso en la época de Colón, que todavía no había aparecido ni Kepler ni Newton. Y entonces él tenía una tabla de eclipses lunares. Y él hizo 2 cosas maravillosas, al menos 2 que yo pude encontrar. Bueno, una maravillosa y la otra no tan maravillosa, pero simpática de contar. Empiezo por la simpática de contar. Él tenía la tabla de eclipses lunares y en un momento, en uno de los viajes, cuando pasa por Jamaica, él había llegado a un acuerdo con los aborígenes de Jamaica para que lo dejaran permanecer allí un tiempo, mientras enviaban un barco de vuelta a España y mientras hacían unas construcciones. Entonces le dijeron que le iban a dejar medio año, y él dijo, bueno, suficiente, pero cuando pasó el medio año resulta que no había sido suficiente, entonces le empezaron a insinuar que se iban a tener que ir, y Colón vio su tabla de eclipses lunares, esto era la noche, era justo un año bisiesto, la noche del 29 de febrero de 1504. Y Colón, viendo esto, bueno, tuvo la idea de hacer lo que se imaginarán ustedes, y lo hizo. Les dijo, yo no sé si es buena idea que ustedes nos echen a nosotros, porque a Dios no le va a gustar esto. Y se va a inflamar con ira esta misma noche. Entonces me imagino que los aborígenes le dijeron, bueno, ¿qué me estás contando? Hasta que vieron que la luna se empezaba a poner de color roja. El eclipse lunar dura bastante más que el solar. O sea, de hecho, concretamente es fantástico. Con las leyes de Newton podemos saber cuánto duró cualquier eclipse. Entonces podemos calcular cuánto duró el de Colón. No hace falta que leamos lo que él dijo y que le creamos, sino que podemos calcularlo. Duró 48 minutos de totalidad. Y según documentó el hijo de Colón, que iba en ese mismo viaje, cuando le pidieron por favor que hiciera que la luna volviera a ser como antes, y Colón hizo toda una teatralización en la que dijo, bueno, me lo voy a pensar, voy a rezarle a Dios para pedirle que los perdone, pero no les puedo asegurar nada. Se encerró, tenía un reloj de estos como relojes de arena, no era exactamente arena, pero algo así. Él sabía más o menos la duración del eclipse, con lo cual estuvo ahí esperando a que se hiciera la hora para salir y decir, en unos minutos va a volver la luna a ser como era, cosa que hizo. Se imaginan que los aborígenes estuvieron agradecidos por siempre y nunca más le pusieron ningún tipo de apuros a Colón. Esta es la parte, de hecho esta historia es ambivalente, no sé si me simpatiza mucho, pero bueno, uno se puede divertir un rato hasta que uno se pone en el lugar de los aborígenes, ¿no? La parte que sigue es fascinante es que Colón, no sé si ustedes saben, pero saber en qué longitud de la Tierra estamos, o sea, digamos, no a qué distancia del Ecuador, sino a qué distancia del meridiano de Greenwich estamos, fue un problema muy difícil, extremadamente difícil, que se resolvió hace relativamente poco tiempo, y que incluso en Reino Unido llegó a que se planteara un premio millonario para quien lo pudiera resolver, porque no había manera de saber. Uno puede mirar dónde está el Sol
Y viendo dónde está el Sol uno puede saber cuán al norte está, también con la brújula, pero cuán al este o cuán al oeste, uno lo único que puede saber es si es el mediodía donde estoy yo, pero ¿cómo hago para saber cuál es mi hora comparada con la de otro? Bueno, había una idea que de hecho, ¿quién la escribió? Aristarco, que era usar los eclipses de luna para medir la longitud. ¿Por qué? Porque el eclipse de luna, digamos, toda la mitad de la Tierra que está mirando la luna, cuando está la luna allí, está viendo lo mismo. Entonces el eclipse en principio es un espectáculo que ven todos al mismo tiempo, de la misma manera, pero si uno documenta a qué hora va a ocurrir en cada lugar, uno puede saber, cuando se produce el eclipse, saber qué hora es aquí y qué hora es en otro sitio. Entonces Colón lo usó, tuvo la sangre fría mientras estaba ahí con el reloj de arena haciendo que pase el tiempo, de también fijarse qué hora era del día respecto del sol, digamos, o sea, él sabe que al mediodía el sol está justo vertical, no hay sombra, y entonces sabía qué hora del día era en ese lugar, y calculó qué hora era en Cádiz, que es de donde él salió. El cálculo le dio bastante mal, él calculó que estaba 7 horas y cuarto más al oeste que Cádiz, y no se sabe muy bien por qué le dio tan mal. O sea, es muy probable que él haya usado, digamos, por lo que leí, es probable que él haya usado no la hora de Cádiz, sino la hora de una ciudad en Alemania, que ahora no recuerdo, porque él estaba usando un calendario escrito por alguien que no estaba en España y que no tuvo en cuenta ese error. Al menos eso hace que las cuentas cierren. Le debería haber dado 2 horas y media menos y no le dio muy bien el cálculo, pero es espectacular, ¿no? Que una persona, o sea, este tipo de usos que uno ni se imaginaría que uno pueda hacer es simplemente de algo que la mayoría nos quedamos mirando para disfrutar el espectáculo nada más. Bueno, esta es la corona que ven aquí. Fíjense que muchas de las cosas que aprendemos hoy, o que quizás sabemos porque las aprendemos en el colegio, no son obvias para nada. Por ejemplo, ¿qué es la corona? De hecho, este señor que está acá, que es Kepler, Kepler fue el primero que logró explicar las órbitas de los cuerpos en el cielo, y Kepler dijo algo que es muy, muy lógico. Es muy lógico. Ustedes quizás se van a reír, pero él dijo, la corona no está en el Sol, está en la Luna. Es la atmósfera de la Luna y lo que se ve ahí es la luminosidad de la materia que forma la atmósfera de la Luna cuando le pasa el Sol, los rayos del Sol cerca. Y llevó mucho tiempo ver que eso no era así. De hecho, hubo gente que observó y que apuntó que eso no era así, pero quien lo confirmó verdaderamente fue uno de los héroes de la charla de hoy, que es este señor francés Jules Janssen, que en los 1860, se dio cuenta de que cuando uno veía eclipses de sol, él se dedicó a observar eclipses de sol y tiene historias muy divertidas con los eclipses de sol, porque era una época en la cual había unas cuantas guerras en Europa y él quería ir a ver todos los eclipses, y hay veces que no se podía ir. Déjeme contar esta anécdota que es muy entretenida. Él estaba en París estaba sitiada por Guillermo I, y había un eclipse que se iba a producir en Argelia, y él quería pasar, y como era un científico importante, le consiguieron un salvoconducto para que pasara. Pero al mismo tiempo él era un gran patriota y no quería someterse a la humillación de ir con salvoconducto, así que viajó en globo. Pasó por arriba del ejército enemigo en globo, logró pasar hasta al otro lado y luego llegar hasta Argelia, justo a tiempo para el eclipse, pero se nubló, así que no lo pudo ver. Sin embargo, un par de años antes él había en otro eclipse, él había observado, ¿qué es lo que había observado? Que en distintos eclipses la corona tenía distintos aspectos. Entonces se dio cuenta que la corona tenía que ver con cosas que le pasaban al Sol y no a la Luna, porque la Luna en principio su atmósfera uno no esperaría que cambie tanto como cambiaba la corona. Él se puso a estudiar la corona, acá tiene una foto un poco más pensativa de Jules Janssen, y se acordó, digamos, bueno, ya en esa época existía una técnica que se llama la espectrografía, que es agarrar la luz y descomponerla en colores, como hace el arco iris, para ver de qué está hecho aquello que emite la luz. Entonces se puso a pensar en un arco iris, o quizás un poco más anticipadamente se puso a pensar en que iba a haber un grupo musical que iba a usar eso por una tapa de un disco. El punto clave es que la luz, digamos, lo que llamamos la luz visible, digamos, es luz que va entre el rojo y el violeta, los colores tienen que ver con la longitud, la luz es una onda, hoy no voy a contar mucho lo que es la luz, pero simplemente les digo, es una onda, el largo de la onda me dice qué color tiene la luz, las ondas más largas, dentro de las que podemos ver, son rojas, las más cortas son violetas, y por supuesto que hay más que el rojo, y más largo que el rojo y más corto que el violeta, lo llamamos infrarrojo y ultravioleta. El punto es que cuando uno calienta una sustancia, por ejemplo, si uno toma hidrógeno, un gas de hidrógeno y lo calienta,
lo que ves que, bueno, emite luz, emite una luminosidad que cuando uno la descompone en colores, no con un prisma ni con una gota de agua, sino de una manera un poco más profesional, uno ve que aparecen una serie de colores específicos. No cualquiera, sino una serie de colores específicos. De hecho, por ejemplo, esta raya que está aquí, esta raya roja que está aquí, es la que se usa para medir la expansión del universo, porque uno lo que puede hacer es ver luego estrellas lejanas, galaxias lejanas, descomponer la luz que llega de allí, ver que aparece exactamente esta misma estructura, o sea que tiene hidrógeno, concluimos, pero desplazada hacia el rojo. Concluimos que tienen hidrógeno, pero se están alejando y por efecto Doppler están desplazadas hacia el rojo. O sea, uno puede sacar muchísima información de estas rayas que están aquí, que son algo así como la huella dactilar de cada elemento químico. Y lo que observó Janssen es que había una luz, esta que ven acá, esta raya específicamente que ven acá, de luz amarilla, que aparecía en la luz de la corona solar y no había ningún elemento en la Tierra que se supiera que tenía esa raya. Entonces dijo, esto es algo que es del Sol, es un elemento que el Sol tiene y que aquí en la Tierra no existe. Muy poco más tarde, o sea, el resultado era bastante sorprendente. Digamos, este fue un eclipse que él vio desde la India, un par de años antes de este otro eclipse en el cual no pudo ver, el que les comenté antes. Es curioso, por cierto, que descubrió el helio, y el helio hoy es el mejor gas con el cual podemos hacer volar los globos. O sea que es una especie de homenaje póstumo a su intento de ver un eclipse un par de años después, usando el globo para burlar a las tropas enemigas. Muy poco después de que obviamente todo el mundo se puso a mirar lo que había descubierto Janssen, y un astrónomo inglés que se llama Norman Lockyer observó el mismo fenómeno, dijo, bueno, pues si es un nuevo elemento hay que ponerle un nombre. El nombre del dios del sol para los griegos era Helio, y entonces, bueno, era probablemente no Helio, sino Helio, lo llamó Helio en honor al dios del sol, y así se descubrió el helio en la corona solar. Luego se encontró en la Tierra, en rocas, pero como 25 años más tarde que estos, en torno a 1895. O sea que el helio fue el primer elemento que se descubrió primero en el espacio exterior que aquí en la Tierra, a pesar de que es el segundo elemento más liviano de la tabla periódica, es el segundo elemento más abundante del universo. Sin embargo, se descubrió primero en el espacio. Bueno, llegó la hora de hablar de Einstein. Entonces, les quiero contar, digamos, yo creo que los dos grandes hitos de los eclipses solares fueron uno el de Janssen, el que acabo de contar, el descubrimiento del helio, y el otro es el que voy a contar ahora. No tengo mucho tiempo de desarrollar lo que Einstein hizo, pero lo voy a contar en una imagen que seguramente alguna vez han visto. Einstein, todo lo que conté hasta ahora estaba basado en la teoría de la gravedad de Newton, y Einstein nos vino a decir en forma sorprendente, está mal toda la teoría de la gravedad de Newton, y en realidad la gravedad no es otra cosa que un efecto geométrico producido por lo siguiente, porque vivimos todos los astros, nosotros, todo el universo físico, está en lo que se llama el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una especie de membrana de 4 dimensiones, no la puedo dibujar porque no puedo dibujar 4 dimensiones, voy a dibujar 2 para que todos podamos entenderla, y esa membrana se curva, se hunde por la presencia de los astros. Cuando tengo un astro muy masivo, la hunde mucho, cuando tengo un astro muy poco masivo, la hunde poco. Y entonces simplemente los cuerpos se mueven, como acá, si el Sol hunde mucho el espacio-tiempo, entonces la Tierra se mueve en línea recta, pero por donde puede, que es por un surco alrededor de la hendidura que dejó el Sol. Esto que acabo de contar, si esto hubiera sido todo lo que Einstein dijo, sería, bueno, motivo de una ronda extra en un bar de noche. Qué buena idea, qué fantástica, pero bueno, eso no es ciencia. Esto fue ciencia el 25 de noviembre de 1915, cuando Einstein escribió las ecuaciones de Einstein, que lo que dicen es cuánto se curva el espacio-tiempo cuando yo pongo materia, y cómo se mueve la materia en un espacio-tiempo curvo. O sea, explicó, y además lo hizo con una fórmula matemática. No les pido ni que la recuerden ni que la entiendan, sí que aprecien que es muy compacta y muy elegante, y aquí se contiene en esta fórmula que está acá, que entra en la mitad del lomo de una locomotora de un tren. Esto es en un desierto en Bolivia, en un cementerio de locomotoras. Aquí entran las ecuaciones que gobiernan el universo como un todo, que explican desde que nació hasta el día de hoy cómo funciona el universo. Y se puede explicar además de una manera muy sencilla. Acá hay un signo igual, entonces esto es una ecuación matemática, e igual quiere decir igual. O sea, lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, no parecido, aproximado, no, es igual. Lo que está a la izquierda son una serie de objetos matemáticos que lo único que me importa que
tengan en la cabeza es que lo que quieren decir es curvatura del espacio-tiempo. Y lo que está a la derecha, salvo estos numeritos que hoy no voy a comentar nada, es una cantidad que lo que describe es la materia y la energía. O sea, si yo tengo un sol, lo pongo del lado derecho. Si yo tengo a nosotros, Puerto de Ideas va del lado derecho. La luz va del lado derecho. Todo lo que tiene masa o energía va del lado derecho. Y a través de este contrato, de este signo igual, le dice al espacio-tiempo cuánto tiene que curvarse. Y el espacio-tiempo, a través de este signo igual, le dice a la materia cómo tiene que moverse. Punto. Como es una ecuación, uno puede meter la masa del Sol concretamente, meter números reales y ver si efectivamente esto reproduce o no lo que observamos. Y como bien saben, y el último ejemplo fue hace 3 días, cuando la observación de un agujero negro, esta primera imagen de un agujero negro, no hemos encontrado todavía ninguna situación en la cual estén mal estas ecuaciones que están aquí. Pero quizás el resultado más sorprendente en su momento fue el siguiente. Si el espacio-tiempo se curva y todo se mueve en una superficie curva, la luz también, porque la luz viaja por el espacio-tiempo. Entonces debería ocurrir que si yo tengo el Sol en el medio, una estrella lejana, la luz de la estrella se curva porque está el Sol en el medio, y entonces yo la veo venir como si estuviera en este punto y no en este punto, ¿sí? Porque yo la veo venir en esta dirección, y entonces, bueno, deduzco que está en línea recta del punto de visión. Pero si el Sol curvó, digamos, si el Sol no estuviera aquí en el medio, el espacio-tiempo sería plano, y la luz de la estrella vendría recto a mis ojos. Cuando el Sol se interpone, se produce esta deflexión de la luz y yo veo la estrella como si estuviera un poquito más lejos del Sol. Esto, la gente en la época en la cual se midió esto había olvidado que Newton también predecía algo parecido, que voy a comentar en un ratito. Ahora, ¿cómo observamos esto? O sea, esta predicción Einstein la hizo, de hecho, antes de tener las ecuaciones anteriores, y inmediatamente la gente dijo, pero vamos a ver, si esto ocurre, lo tenemos que poder ver. Pero ¿cómo hacemos para verlo? Porque cuando el Sol se ponga del medio, créanme, ustedes si lo intentan se van a dar cuenta que no puedo ver la estrella que está detrás. Entonces yo necesito ver las estrellas de noche, cuando el Sol no está. Y entonces ahí se da la enorme fortuna de vivir en un planeta en el cual el disco lunar tapa exactamente el disco solar en un eclipse. Entonces podemos aprovecharnos de un eclipse total para ver las estrellas en ese momento, dónde están cuando el Sol está en el medio, pero simplemente está tapado por la luna para bloquearme la luz solar y permitirme ver lo que está detrás, ¿no? En este caso el eclipse es crucial para poder hacer este experimento. Ahora, claro, yo tendría que hacer una foto del cielo en una zona donde están un número de estrellas y luego hacer la misma foto durante el eclipse. Entonces necesito al menos 2 cosas. Una, saber exactamente dónde va a ocurrir el eclipse, porque si no tengo que sacar fotos para todos lados. Y la otra, necesito que no se nuble. ¿Está bien? Necesito que no se nuble, porque si no, por mucho que sepa dónde está el eclipse, si se nubla, hago las fotos. De hecho, los primeros intentos fracasaron todos por esa razón, porque viajaba la gente a los lugares del eclipse. Yo como argentino debo decir particularmente que los primeros 2 intentos hubo equipos argentinos involucrados y en los 2 se nubló. Después ya no llevaron más argentinos y ya no se nubló más. Eso habla mucho de la relación que tenemos con la naturaleza de los argentinos. Ahora, como yo les dije antes, y desde Newton, Newton se cavó su propia tumba, por así decirlo, porque las leyes de Newton nos permiten calcular en forma muy precisa dónde se va a producir el eclipse. Por ejemplo, el del 2 de julio de este año, sabemos que se va a producir, este es el observatorio de la Silla, y se va a producir en este sitio, y lo podemos ubicar respecto de otros astros que están en el cielo. O sea que el lugar podemos sacar la foto de noche cuando el Sol no está, en el lugar preciso donde va a estar el Sol el día siguiente. Eso es muy fácil. Luego hay que cruzar los dedos para que no se nuble. Bueno, les decía, igual esto lo quiero pasar rápido porque no es muy importante, que digamos, este señor en 1801 había calculado cómo se curvaría la luz. En esa época él creía, todavía como una buena parte de la comunidad anglosajona, que la luz estaba hecha de partículas, porque así lo había dicho Newton, y ¿quién le va a discutir a Newton? Entonces, al mismo tiempo, la ley de gravitación de Newton nos dice que la trayectoria de una partícula no depende de su masa, por razones que no voy a comentar hoy, con lo cual este señor se dio cuenta de que, bueno, entonces me da igual cuál sea la masa de estas partículas, se van a curvar igual. Lo calculó y le dio que efectivamente la luz se curvaría, la mitad de lo que dan los cálculos para Einstein. Este resultado se quedó en el olvido porque el año siguiente a este trabajo hubo un trabajo muy famoso en el cual se mostró que la luz era una onda y entonces el mundo entero dejó de lado la posibilidad de que la luz fuera partículas y entonces se olvidó completamente este resultado que luego en el siglo XX se pudo reconciliar con nuevas ideas del siglo XX. Bueno,
El 29 de mayo de 1919, o sea, hace casi 100 años, por eso este es el año de los eclipses, por eso también la idea de dar esta charla, se pudo por fin hacer el experimento. Hubo un eclipse total, que así como vieron antes la curva que les mostré al principio, este pasó por Brasil y por parte de África, dos lugares en los que suele estar bien el tiempo. Entonces fueron una expedición inglesa, se dividió en dos, unos fueron a Brasil, los otros fueron a África, y tomaron, ¿qué hicieron? Lo que les dije recién, sacar una foto del cielo de noche, en el lugar en el que va a ocurrir el eclipse, y sacar una foto durante el eclipse. Esto lo hizo el líder de esta expedición, es Arthur Eddington, que acá se lo ve charlando con Einstein, y le llevó un tiempo, este fue el día del eclipse, pero le llevó un tiempo luego analizar los datos, y el 10 de noviembre de 1919, como ven acá, se publicó en todos los periódicos del mundo el resultado, que era que Einstein tenía razón. Y fue tan impresionante que tuviera razón en algo tan espectacular, que la luz de las estrellas se curva por la presencia de un astro en el medio, sumado al hecho de que un equipo de ingleses había demostrado la teoría de un alemán, en ese entonces Einstein todavía era alemán, cuando se acababan de matar de a millones en la Primera Guerra Mundial, lo que produjo un morbo adicional. Esto hizo que Einstein pasara a ser una celebridad pública. O sea, el Einstein que ustedes conocen, que se hizo famoso a nivel mundial, este fue el día exacto en el que se hizo famoso. Acá tienen la imagen en la cual se ven las estrellas de noche, son los puntos que están, bueno, no se ve muy bien desde ahí, pero son estos puntos, y los puntos que están más alejados son las estrellas en el momento del eclipse. Todas se alejan del Sol como predice la teoría de la relatividad general. Déjenme hablar los últimos minutos de una especie de algo que voy a llamar eclipses fallidos o eclipses, no sé, o mini eclipses, que es cuando algo se interpone entre el Sol y nosotros, pero no logra taparlo del todo. También, ¿por qué le vamos a quitar encanto a esto? De hecho, díganme si no tiene encanto esta secuencia de fotos que ven acá, que es el tránsito de Venus, es Venus pasando delante del Sol, pero lo más increíble es que esta secuencia de fotos la sacó Jules Janssen en 1874. Y lo hizo inventando un aparato, acá lo van a ver a él con sus ayudantes, este aparato que está acá, que aunque que era básicamente inspirado en el revólver Colt, en el revólver de las películas que uno gira la ruedilla con todas las balas, hizo algo parecido, hizo una rueda con agujeros y luego otra rueda con agujero fijo, y la idea era que la rueda con agujeros girara y fuera sacando fotos muy rápido una detrás de otra, y lo que armaba era lo que hoy llamamos un time lapse, ¿no? Que es esta película que acaban de ver. Así que esto lo pudo hacer Janssen en 1874 y ver el tránsito de Venus delante del Sol. Acá tienen una imagen un poco más moderna, acá está Venus y acá está el Sol. Esta imagen fue sacada en 2012, cuando se produjo el último tránsito de Venus delante del Sol. Por cierto, en Chile no se vio, así que el que no se arrepienten de no haberlo visto, porque en Chile no se vio. Los tránsitos de Venus, esto de vuelta, si había un terraplanista pero que no se quedó en silencio, le propongo lo siguiente, y con un premio de $1 millón que lo pago, bueno, si digo que lo pago en mi bolsillo parece un chiste cuando no los tengo, pero bueno, igual los ofrezco, que es, los tránsitos de Venus son rarísimos y ocurren con una frecuencia muy rara que la teoría de la gravitación explica perfectamente bien. ¿Por qué? Porque las órbitas no están todas en el mismo plano, entonces si uno se fija, el cociente entre los años de Venus y el año de la Tierra, más la inclinación, uno puede calcular cada cuánto ocurre, y ocurre, fíjense la extraña periodicidad que tienen. Cuando ocurre, por ejemplo, en 2004, vuelve a ocurrir 8 años después, y luego está más de un siglo sin ocurrir. De hecho, todos los que estamos acá, a menos que haya un milagro médico que nos haga vivir mucho tiempo, no veremos nunca en nuestra vida un tránsito de Venus. Pero hay otro planeta, además de Venus, cerca del Sol, que es Mercurio. Este es Mercurio, se los presento. Mercurio tiene el mismo nombre que el del dios de los mensajeros. ¿Por qué? Porque Mercurio, como es el que está más cerca del Sol, hoy sabemos, se mueve, sus años duran muy poco, con lo cual se mueve muy rápido cerca del Sol. Por lo tanto, en el cielo va cambiando de posición relativamente rápido. Entonces, su rapidez se lo asoció a lo que uno necesita de un mensajero, es que sea rápido para llevar las noticias antes de que sean viejas. Este es Mercurio pasando delante del Sol en una imagen real. Este es el tránsito de Mercurio. Y el tránsito de Mercurio, todavía es más frecuente que el de Venus, pero es, como van a ver, y con esto voy a terminar la charla, intentar entenderlo produjo una de las historias más fascinantes de la ciencia moderna.
Eh, Estas son el tránsito de Mercurio. Por cierto, este año va a haber uno, el 11 de noviembre de este año, y se va a ver desde Chile. Así que este año están de suerte, porque los dos, el eclipse total y el tránsito de Mercurio, se van a poder ver desde Chile, y el siguiente es en 2032. O sea que, yo no sé ustedes, yo ya tengo una edad en la cual no quiero esperar tanto, así que espero poder verlo este año. Por cierto, también hay eclipses de Venus detrás de Mercurio. O sea, Mercurio tapa a Venus desde la Tierra, tiene un disco bastante parecido, y ese sí que es rarísimo. El último ocurrió en 1737 y el próximo en 2133. El 3 de diciembre, para ser más precisos. Igual anótense en la agenda si quieren. Bueno, esta es la órbita de Mercurio. Mercurio tiene como es el planeta más cercano al Sol y es pequeño, describe una órbita bastante elíptica. Entonces, cuando está más cerca del Sol, en lo que se llama el perihelio, está a 46 millones de kilómetros y se mueve más rápido que cuando está más lejos del Sol, se mueve a 56 kilómetros por segundo. Entonces, cuando lo que en el siglo XIX, un astrónomo muy famoso que se llamó Urbain Le Verrier, francés, estudiando la órbita de Mercurio, se dio cuenta de que cuando querían medir los tránsitos, el tránsito no ocurría, o sea, en las leyes de Newton uno puede saber cuándo se va a producir un eclipse porque uno usa las ecuaciones y de ahí deriva cuándo va a ocurrir y luego va y lo comprueba. Con Mercurio pasaba algo rarísimo, y era que cuando predecían cuándo iba a pasar delante del Sol, no pasaba delante del Sol, pasaba antes. Lo que se dio cuenta en Le Verrier es que lo que estaba pasando era que, si ven, no sé si se ve muy bien, pero la elipse de Mercurio va girando como un todo. Entonces, si uno de las elipses arranca en este punto, este es el perihelio, el punto más cercano al Sol, cuando da una vuelta alrededor del Sol y vuelve, no vuelve a este punto, sino que vuelve un poco más adelante. En otras palabras, el perihelio va adelantándose. Bueno, Le Verrier se dio cuenta de esto, y solo para darles una idea de quién era Le Verrier se dio cuenta de este tipo de comportamientos en todo el resto de los planetas, y entonces en un momento dijo, debe haber un planeta más, se puso a hacer las cuentas, y dijo, debe haber un planeta más que está allá. Y un astrónomo alemán apuntó su telescopio allá y en poco menos de una hora descubrió Neptuno. O sea, Le Verrier predijo la existencia de Neptuno en una hoja de papel. Cuando alguien hace algo así, produce una gran admiración, como se comprenderán, con lo cual Le Verrier era una especie de dios en la astronomía francesa, alguien que había logrado explicar eso. Y Le Verrier se dio cuenta que podía ocurrir algo parecido acá, entonces, claro, cuando uno calcula la órbita de un planeta, normalmente lo que hace es tomar el planeta y el Sol. Pero están los otros planetas que no pueden descartarse, tiene una influencia mínima, pero que puede ser importante. Entonces Le Verrier la calculó. Déjenme darles números. La órbita de Mercurio son unos 360 millones de kilómetros. El adelantamiento son 508 kilómetros. Bueno, Le Verrier calculó que 485 de los kilómetros se debían al resto de los planetas. Quedaban 23 por calcular. 23 kilómetros sobre 360 millones. Cualquiera diría, ¿qué más da? Pero los científicos, por suerte, somos, como se dice en España, tiquismiquis, somos quisquillosos y queremos que nos salgan exactos los números, no aproximados, sino exactos. Entonces Le Verrier dijo, bueno, si me funcionó, este es Le Verrier. Si me funcionó una vez, ¿por qué no dos? Entonces dijo, debe ser que hay un planeta interior a Mercurio, muy pequeñito que no alcanzamos a ver, que es el responsable de estos 23 kilómetros adicionales. Como está muy cerca de Mercurio, del Sol, tiene que ser un calor importante allí, por lo tanto lo llamó Vulcano, que era el dios romano de los herreros. Bueno, la historia de Vulcano es fascinante. Le Verrier dijo, debe existir este planeta. Un astrónomo aficionado francés dijo haberlo visto pasar por delante del Sol. Le Verrier fue a hablar con él, le explicó los datos y dijo, confirmado, mandó la noticia a París. Al astrónomo aficionado le dieron la Legión de Honor de la República Francesa. A Le Verrier se la volvieron a dar, ya se la habían dado antes. Y todos los astrónomos franceses durante un tiempo estaban convencidos de que existía Vulcano, un planeta más pequeñito cerca del Sol. ¿Qué pasa? Las leyes de Newton te dicen que si ya viste un planeta pasar, luego puedes calcular la órbita y verlo tantas veces como quieras. Y la gente lo esperaba con el telescopio y no pasó. Bueno, algunos decían que lo veían, otros que no. Y la sospecha es que si uno mira mucho rato al Sol, ve puntos, seguro, con lo cual eso probablemente explicaba a aquellos que lo veían. Es fascinante que Le Verrier, digamos, logró, con los datos que le dio el astrónomo francés, calculó que este planeta estaría a 21 millones de kilómetros del Sol, que parece mucho, pero es muy cerquita del Sol. Y entonces eso hacía que desde la Tierra se lo vería siempre muy cerca del Sol. Por lo tanto, para poder verlo, habían dos posibilidades. O el tránsito, cuando pasa adelante,
o un eclipse que me tape la luz del Sol y me permita ver algo que está tan cerca. Bueno, durante décadas, de ambos lados del océano se intentó buscar a Vulcano, y Vulcano no aparecía, y este señor, el 18 de noviembre de 1915, mostró que las ecuaciones del tren que les mostré antes daban exactamente la órbita de Mercurio con los 23 kilómetros clavados, ni 22 ni 24, sino 23, así que no existía Vulcano. Digamos, los 23 kilómetros restantes eran el resultado de la relatividad general, eran la diferencia entre la relatividad general y la teoría de Newton. Y se puede entender de una manera muy simple por qué. ¿Se acuerdan que para Einstein la gravedad era esta sábana? Esta sábana es campo gravitatorio. Dentro de la órbita de Mercurio hay una parte de la sábana. Esa parte de la sábana tiene algo de energía, y el propio Einstein nos dijo que energía es igual a masa por c cuadrado, o sea que es como si Vulcano, en lugar de ser un planeta, fuera todo el conjunto de la energía almacenada dentro de la órbita de Mercurio, que estaba haciendo el mismo efecto que un planeta que nunca existió. Es simpático, ya estoy terminando, con una historia. Vulcano, en la mitología romana, bueno, en la mitología griega fue Hefaístos, era, como les dije, el dios de los herreros, y hay una historia muy increíble, por eso la quiero contar, que Hefaístos fue el hijo de Zeus. Zeus fue hijo de Cronos, y Cronos se comía a sus hijos, en la mitología romana Saturno, porque temía que lo traicionaran, y la madre de Zeus lo protegió, envolviendo en un pañal una piedra, y entonces Cronos se comió la piedra, y Zeus se crió en secreto. De adulto lo derrotó a su padre, sacó a sus hermanos de la panza del padre. Bueno, esto es una historia que probablemente no sea cierta, tengo mis dudas, pero el punto importante es que Zeus tuvo un hijo con Hera, que se llamó Hefaístos. En la mitología romana es Vulcano. Y en un momento parece que Vulcano tenía un complejo de Edipo importante, y entonces Zeus, por celos, lo arrojó, lo expulsó del cielo y lo tiró a la tierra, rompiéndose las piernas y condenándole a una vida eterna con las piernas rotas, ¿no? como al ser Dios. Entonces fíjense que Hefaístos / Vulcano fue expulsado del cielo por Zeus / una piedra. Vulcano fue expulsado del cielo por Einstein, y miren lo que dice Google Translator: Einstein es una piedra. Increíble coincidencia. Bueno, el tránsito de Mercurio les dejo acá para que vean cómo se va a ver. Se puede uno simular completamente. Fíjense que tienen la suerte en Chile de que esto quiere decir que es de día. El amarillo quiere decir que es de día. O sea que va a ser de día durante todo el tránsito de Mercurio. Desde las 9:35 de la mañana hasta las 15:03 de la tarde se va a ver íntegro, completo el tránsito de Mercurio. Así que ojalá yo pueda venir a Chile, pero ustedes que ya están en Chile, aprovechenlo y no se lo pierdan. Los eclipses totales de Sol se van a terminar. No mañana ni dentro de 5 años, dentro de unos cuantos años, porque la Luna se está alejando de nosotros. Unos 4 centímetros por año, muy poco, pero si uno deja correr unos millones de años, se va a alejar la Luna tanto que ya no va a poder bloquear el Sol. Así que los eclipses totales son una casualidad de la época que nos toca vivir y que debemos disfrutar porque no van a ser para siempre. Sin embargo, esta foto que hemos visto todos esta semana, creo que debe ser la foto más vista, ya terminé, esta es la última, en algún sentido es un eclipse también. Es un eclipse producido por un agujero negro sobre la materia caliente que lo rodea. Así que puede ser que para poder mantener esta pasión por los eclipses, debamos mudarnos a otro tipo de eclipses producidos por otro tipo de astros como los agujeros negros. Bueno, muchas gracias.